Somos una familia con un niño de 2 años y una bebé que no tiene 3 meses. Muchas aventuras viviendo en Rusia. Mejor te lo canto. Hey familia, hoy volamos a Siberia con nuestros 2 niños sin saber qué nos espera. Controles en el aeropuerto, pura adrenalina. No hay taxi y nuestras maletas aún no están listas. Viajar con niños no es fácil, y menos en Rusia. En el despegue, ¿dormirán o llorarán? Tenemos duda. Bienvenidos al vuelo más tierno del cielo. Abróchense los cinturones y... Empecemos. Samara. Caballero, ¿no piensa usted que es muy temprano para estar en esas? Un tiempo saliendo de casa. 6:15 no encontramos taxi, ya tenemos que irnos hace 30 minutos. Ya estamos por aquí todos listos. Todo lo que hay. Ya estamos listos, estamos un poco retrasados, nada es como lo habíamos planeado en cuanto al tiempo, estamos tarde, pero con el favor de Dios todo estará bien. Ya el taxi debió haber llegado. Encontramos un taxi que ya tiene que estar ahí abajo. Vamos corriendo. No sabemos si estamos listos. Yo sigo teniendo la sensación de que se olvidó algo en casa, pero las ventanas están cerradas. Bueno, vamos de camino. Estamos positivos, aunque la cosa no empezó muy bien. Por aquí está Yomar un poquito intenso, supongo que porque no ha dormido mucho. En cuanto al equipaje, yo espero que tengamos lo necesario. Vamos a ver cómo nos va en el control. La otra vez la persona que estaba en el control me pidió que abriera la computadora para registrar lo que tenía en ella. Lo que uno hace por ustedes. Denle like. Nos encontramos en la línea haciendo la fila para el check-in. Miren cómo estoy sudado. Aquí está la señora Namore. Estamos cansados, estamos abatidos, hemos pasado 2 controles, pero todavía nos falta el más importante. Hablamos ahora. Así es, ya hemos pasado el segundo control de seguridad. Haber estado con los niños fue favorable. Había una fila interminable, sin exagerar, más de 500 personas. Todavía estuviéramos en la primera fila solo para entrar al aeropuerto. Luego hay otra fila y después el segundo control. En general es un proceso complicado, incluso sin llevar muchas cosas. La bebé está en su asiento, ahora necesito darle de comer. Vamos a buscar la salida y algún lugar para alimentarla. Yomar ya tiene mucho sueño. Recuerdan que les dije que creía que se me habían quedado algunas cosas y bueno, ya empecé a identificar algunas. Una es el gorro para el frío. Lo bueno es que hoy es un caluroso día de invierno en Tomsk, Siberia. Hacen unos -9 grados, así que vamos allá. Ya empezaron a llamar al avión. Hace un montón de frío. Yomar empezó a dormirse. Anamore también. Ahora tenemos que ponernos la ropa de frío. Tenemos que subirnos a un bus que nos va a llevar al avión. En verdad, difícil. Entre todo este ajetreo
nosotros siempre intentamos apoyarnos entre nosotros y también grabar estos videos para dejar nuestra experiencia aquí. Espero que lo estés disfrutando y si es así, por favor, comparte este video con aquellos que sabes que también lo disfrutarán. Ayúdanos a llegar a más personas y así también podemos seguir haciendo más videos como este. Tenemos 10 minutos yendo en el autobús. Al parecer ya vamos a llegar, a no ser que vayamos a Tomsk en autobús. Самолет. Ya volvemos y estamos a punto de despegar. Estamos súper agotados. No fue fácil el proceso, pero esperamos ya que de ahora en adelante sea todo mejor. Le expliqué a Jonathan que no tiene que parar todo el tiempo si yo le digo algo. Estoy hablando sobre el viaje, no dañando su audio, y eso es natural. Y él dice, rayos, es cierto. Esas son las novatadas de los youtubers nuevos. Muy agotados. A Yomar queríamos quitarle el bobo. Ya teníamos más de una semana sin usarlo. Pero la situación no fue sencilla. Estaban regados por un lado Yomar y Anamore por el otro. Ya Yomar casi está durmiendo. Anamore por ahora está tranquila. Anastasia está muy nerviosa, está asustada. Estamos un poquito asustados por todo el proceso, pero aquí vamos. Preparados para el despegue. No estamos listos, pero aquí vamos. Para ser sincera, estoy preocupada y agotada. Me preocupa cómo la bebé soportará el despegue y el aterrizaje. Todo saldrá bien si así Dios lo quiere. Es ilógico, pero aquí arriba está el sol encendido. Caribe, Caribe. Siento que estoy llegando a República Dominicana. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Y por aquí estamos, en la faena, lo que uno hace por ustedes, denle like. Ya despegamos, ahora mismo van a ser las 10 de la mañana, despegamos a las 9:40. El vuelo tendrá una duración de 4 horas y se supone que deberíamos estar llegando al lugar a las 1:40, pero no, la realidad es que estaremos llegando a las 5:40. Imagínese usted, y es que esa gente está en el futuro, porque aquí en Rusia hay diferentes zonas horarias. Ahí donde vamos ahora, Tomsk en Siberia, tiene 4 horas de diferencias en relación con Moscú. Así que mientras aquí son las 10 de la mañana, allá ya van a ser las 2. Imagínese usted, estaremos llegando al futuro.
aquí llegó una comida, los croissants, blinin, que esto es como una masa de panqueques ruso. Por aquí veo que hay un huevo, queso, esto no tengo ni idea, parece una esmetana. Ahí está la porción de Yomar, que sigue durmiendo. El amor está comiendo. Entre todo esto hay varios momentos que fueron muy difíciles. Por ejemplo, ahí dentro del aeropuerto me estaba muriendo del calor. Un calor tremendo, agotador. Yo todavía tengo la ropa toda sudada. O sea, una locura. Ya me siento mucho mejor porque ya alcanzamos la altitud del vuelo. Me preocupaba que la bebé se le taparan los oídos, pero gracias a Dios está bien. Ahora está dormida y le han instalado una cuna especial para bebés, pero ahora no la voy a mover. Sigue durmiendo en mis brazos, aunque ya tengo los brazos y las piernas acalambradas por la posición en la que estoy sentada. Prefiero no moverla para que siga durmiendo. Cuando despierte veré si puedo darle de comer y después ponerla en la cuna, cambiarle el pañal y dejarla más cómoda. Siempre y cuando no hayan turbulencias, porque si las hay tendré que sacarla de ahí cada vez. Estamos viajando en una aerolínea rusa, aunque la bebé es muy pequeña, que apenas va a cumplir 3 meses, pero una de las cosas que no son tan difíciles es que estamos viajando dentro del mismo país, que de alguna manera es un poquito más confortable. Ya vieron por aquí la camita de Anamore. Cuando viajamos por primera vez con Yomar, también utilizamos una. En aquella ocasión viajamos de noche, fue súper sencillo, pero ahora con 2 bebés es un bobo, o sea, es mucho más complicado ya. Cuando compramos el ticket, en la aerolínea vimos que teníamos la opción de solicitar la reserva de la camita de la bebé. En estos asientos que de verdad son espaciosos, tengo un montón de espacio aquí. Por suerte que estamos solo en esta línea de asientos. Como ya Yomar tiene más de 2 años, le toca comprar su ticket. Anamore todavía no paga y ahí va en su camita. Eso nos ha hecho sentirnos un poquito más cómodos porque tenemos, miren, un montón de cosas regadas. Los abrigos, el mío, el de Anastasia, el de Yomar, el de Anamore, totalmente un desastre. Aquí ya nos despertamos, estamos jugando. Por aquí también nos despertamos, estamos comiendo mano. Y por aquí queremos dormir. Compartiendo su té con su madre. Que llegamos. Yo quiero llorar, no puedo hablar. No te imaginas lo que estoy sintiendo ahora, como si volviera a ser de nuevo. Aunque no hemos terminado, aún hay que ponernos la ropa. Ni puedo respirar normal, qué locura. Lo hicimos.
pasado no grabé mucho en el camino por lo mismo. Y le voy a seguir el cuento más tarde. Quisimos grabar la reacción de la abuela al ver a su bisnieta por primera vez. Le pedimos al abuelo que grabara y lo hizo, aunque sus dedos salieron en la cámara. Todo salió perfecto si tan solo no habría detenido la grabación. Tendrás que conformarte con esto, aunque sigue siendo puro amor. Ты бабушка, ты не помнишь бабушку. Алло, баба, алло. Пока-пока, баба. Ты не выспалась? Есть. Чамарчик. Ляля. Это Ляля? Ага. Да. Hoy aún seguimos en Siberia. Estamos grabando un montón de videos llenos de experiencias que queremos compartirlas contigo. Así que por favor, no nos pierdas de vista y hasta pronto. Estas son una de las charlatanerías que se hacen aquí en Siberia. Vamos allá. Charlatanerías que se hacen aquí en Siberia, número 525. Джамар, ножки сейчас вверх поднимай, ножки вверх поднимай. Ножки вверх, молодец, давай.